De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto tener con nosotros a Sivan Gobrin. Ella es periodista israelí y vicepresidenta de la comunidad chilena en Israel. ¿Qué tal, Sivan? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, tú has estado estos días fuera del país, pero me imagino que como periodista estabas muy al tanto de lo que sucedía, y me imagino que también te has enterado de que pronto anoche por fin Netanyahu apareció, dijo que más o menos la cosa se había solucionado, por lo menos desde su punto de vista, ¿no? Pero a la gente me parece que esto no lo ha convencido del todo, ¿no? Sí, mira, la verdad es que a pesar de haber estado fuera, obviamente uno siempre está tratando de informarse y entender lo que está pasando porque el tema es tan sensible y uno quiere tanto este país que lo único que quiere es que nos vaya bien. Efectivamente, como tú dijiste, finalmente Netanyahu salió en cadena nacional a anunciar que se congelaba la legislación de la reforma judicial y que le iban a postergar hasta julio, cuando volviera la Knesset de las vacaciones de verano. Ahora, él se comprometía a que con este congelamiento de la legislación se iban a sentar a conversar, a negociar, a llegar a algún consenso con representantes de la oposición, tanto de Yesh Atid, del partido del líder de la oposición Yair Lapid, y Mahanea Mamlahti, que es el partido de Benny Gantz, el que fue ministro de Defensa. Pero hubo un problema ahí. Después de este anuncio, se supo hace poquitas horas que efectivamente Netanyahu sí reprogramó la legislación para julio, pero que no cambió las leyes o las propuestas de ley tal cual como estaban ahora. O sea, las puso en la agenda de votación de la Knesset para segunda y tercera lectura para julio, pero la gente pensó que iba a haber algún tipo de consenso y que las propuestas iban a cambiar después de estas negociaciones. Pero si él las pone en la agenda para votar tal cual como están, son inamovibles. Entonces la gente se pregunta, ¿pero cómo? ¿Qué vamos a conversar? Si tú ya las pusiste en agenda para votación en julio, ¿cuál es la diferencia de votarlas ahora o votarlas en 3, 4 meses más? Entonces, por eso la gente está muy enojada, indignada, diciendo qué es lo que realmente va a cambiar, el lapsus de tiempo. Hay personas que piensan que Netanyahu está ganando tiempo, no sabemos en qué contexto se van a hacer estas negociaciones. Sí sé que Yesh Atid, tanto Yesh Atid como Mahanea Mamlahti de Benny Gantz, sí han designado representantes para sentarse a conversar. Aún no sabemos a quién va a designar Netanyahu por su parte para este consenso, pero hay preocupación. O sea, ¿qué pasa? ¿Las vamos a cambiar? ¿No las vamos a cambiar? ¿Las pusiste en agenda? ¿Qué es lo que realmente se va a votar y si realmente se va a escuchar esta conversación? Claro, porque eso es lo que nos tiene bastante despistados, ¿no? Que por un lado dice que se va a negociar, por otra parte está todo ya dispuesto. Me imagino que también Netanyahu ha tardado no solamente en dar este paso, que ni siquiera se sabe si es un paso real, eh, por presiones de su coalición, porque ya cuando conformó este gobierno se dio la paradoja de que Netanyahu era el más centrista y hasta el más izquierdista de la coalición, ¿no? O incluso en algún aspecto es el más sionista, porque, por ejemplo, muchos de los ministros del actual gobierno no van al ejército, no han hecho la chavá. Claro, parte de las personas de la coalición, como gente de los partidos ortodoxos como Shas y Aduta Torá, y los nuevos integrantes de la coalición de Tzionut Datit, como Bezalel Smotrich o Itamar Ben-Gvir, son personas que efectivamente no han hecho la tzavá y que ellos son los que han conformado el gobierno, si no me equivoco, más extremista de toda la historia. Entonces, obviamente que hay una preocupación ahí. Bueno, y que justamente estaban solicitando en los primeros tiempos ocuparse de temas de la seguridad nacional. Bueno, Exacto. a Ben-Gvir creo que le dieron una nueva oficina para que tiene una especie de ejército nuevo o de policía nueva, ¿no? También Sí, en yo quiero ciernes. aclarar algo con eso. Yo quiero aclarar algo con eso. Sí es verdad, porque Ben Gvir había amenazado, o eso es lo que se decía en los medios, a Netanyahu que si él
paraba la reforma, él se salía de la coalición y eso significa que ya no iban a tener mayoría y que la coalición se iba a caer y se iba a tener que llamar a elecciones. Entonces, para evitar eso, él firmó un acuerdo con Netanyahu de que se iba a crear una nueva unidad de la policía, pero quiero decir que esto ya había existido antes, cuando fue la operación en el 2021 de Guardián de los Muros, Shomer Homot, y que habían todas estas revueltas y esta violencia dentro de Israel en las ciudades mixtas entre árabes y judías, no sé si te acuerdas, En ya se había Ramle, creado. Ya se había creado esta policía, no es una policía paralela, sino que es una unidad especial que se encargaba de la violencia interna en las ciudades mixtas y ahora se vuelve a aplicar, pero la gente dice, bueno, pero con una persona como Ben Gvir, que es más extremista, hay que ver qué instrucciones le va a dar a esto. O sea, no es primera vez que se crea, pero en el pasado era Omer Bar-Lev del partido Abodá en su momento, quien era ministro de Seguridad Interna o Seguridad Nacional, que es el cargo que tiene Ben Gvir hoy. Él lo manejó de una forma y el miedo y la sospecha que tiene la gente es cómo Ben Gvir va a manejar a este tipo de gente. ¿Para qué los va a usar? ¿Para reprimir las manifestaciones? ¿Para cuando pasen cosas como lo que pasó en Jaguara, por ejemplo? Entonces, esa es la sospecha, no es algo nuevo. Ujú. Bueno, respecto a lo que va a pasar, también nos interesa saber si la movilización sin igual en la historia de Israel que tuvo a millones de personas, pues, si contamos que cada día habían 500.000, 600.000, 400.000 movilizados en todo el país, pues es una proporción que no se había visto nunca. ¿Esto se va a enfriar por este anuncio? ¿Va a tener fuerza ya que estamos a una semana de Pesaj o ya igual se va a caer esto? No, se anunciaron ya los ministros de la oposición que van a seguir las movilizaciones porque otra vez Netanyahu con esto de que igual puso en agenda para votación en julio las reformas tal cual como estaban, la gente que perdió la confianza, entonces lo que se está pidiendo es que se anule la legislación de la reforma. Entonces las movilizaciones van a seguir. Ujú. Bueno, a mí me hace un poco de gracia, entre comillas, el hecho de que estas negociaciones que va a iniciar Netanyahu con los líderes de la oposición son con dos personas que formaron parte de gobiernos de Netanyahu y a los que Netanyahu engañó como si fueran niños, ¿no? O sea, Lapid salió pitando y eso le mantuvo en pie su partido. Y en el caso de Benny Gantz, no cumplió con la promesa, al final no se casaron, no hubo boda No, y se quedó sin asumir el cargo rotatorio que se había asignado sí, ¿no? En su momento. Es un diálogo muy difícil cuando una de las partes tiene no ya, cumple, claro. claro, tiene ya ese currículum, no ya en lo legal, sino en lo político, ¿no? No, que digo que cuando escuchamos que iba a haber negociación, el primero en decir que se iba a sentar a negociar fue Benny Gantz. Entonces la gente dice, uy, pero si ya una vez lo pasó a llevar, capaz que otra vez lo va a poder pasar a llevar. Entonces como que por un lado hay confianza de decir, bueno, alguien tiene las ganas de salir adelante y poner las cosas sobre la mesa, pero otra vez la desconfianza, hay un tema de desconfianza acá, porque dicen una cosa, se hace otra, pero yo estoy esperando a ver cuál va a ser la estrategia de la oposición, ¿ya? Dentro de estas negociaciones con respecto a lo que está pactado. Claro, porque aparte de estos dos sucesos que mencionamos con Lapid y con Gantz, pues Netanyahu tiene un historial de tragar partidos que entran en su coalición, los desarma, se queda con los diputados, ¿no? Esto ha pasado con muchos partidos en el pasado, hay que reconocerle que es un animal político arrollador en ese sentido. Pero por otra parte tenemos que estas reformas, incluso la que se ha votado, lo que sí ha pasado el trámite en la Knesset, Pero ahora ninguna ha pasado las tres lecturas, las cosas que han pasado han sido en primera lectura, como la designación de jueces, por ejemplo. no han pasado ninguna de las tres lecturas. No, solo han pasado la primera lectura. Ese es Bueno, el tema, que lo congelaron la segunda y tercera lectura para julio.
tal como están, en vez de sentarse a ver cómo las reforman. Capaz que en el camino hasta julio nos sorprenden, y quiero ser optimista que sí va a haber algún tipo de consenso, que van a cambiar algunos puntos. Pero bueno, eso ya vamos a tener que esperar y ver qué pasa. Claro, porque aparte otra de las cosas que pasa es que cuando se aprueba una ley en Israel, pues la justicia, el Tribunal Constitucional o el Bagatz, ¿no? Tiene que... La Corte Suprema, sí. La Corte Suprema, exacto. Tiene que decir si eso se ajusta a ley o no. Y estas reformas, pues puede ser que la Corte Suprema las eche para atrás, con lo cual se va a quedar una situación muy incómoda, porque incluso si el gobierno quiere declarar a los jueces como que están haciendo algo ilegal y mandan a la policía a detenerlo, no puede detenerlos porque la policía actúa según las acciones de la justicia. Claro, esto es un poco como se dice el huevo y la gallina, digamos. ¿Qué es lo que va a venir primero? Porque si se aprueba lo que se llama la Piscatit Cabruto, la cláusula de superación, que dice que la Knesset con una mayoría simple de 61 puede revocar los vetos de la Corte Suprema, hay que ver qué es lo que se aplica primero, digamos. Para ninguno de nosotros eso está claro cómo lo van a aplicar, si es que lo van a poder aplicar o no. Bueno, resulta que estamos, por suerte, a las puertas de las fiestas, ¿no? De Pesaj, que por lo menos la gente se va a poder reunir, porque hasta ayer mismo había problemas en el aeropuerto para permitir la entrada de gente. Había mucha gente que se reúne por Pesaj y que sale por Pesaj. Claro. Y este año también, dentro de unas semanas, pues vamos a tener Yom Ha'atzmaut, que sale redondo, 75 años, que se preparaban cosas muy bonitas, pero que hoy en día no sé cómo está la cosa para festejar, ¿no? Yo creo que la gente sigue queriendo festejar, o sea, Pesaj es algo familiar y Yom Ha'atzmaut es, o sea, nuestro orgullo. Y este año son 75 años, obviamente que los ánimos no son los mismos de siempre, pero yo tengo fe que la gente la gente no ha perdido su amor por el país y las ganas de celebrar, y las celebraciones se van a hacer igual, en un contexto diferente, sí, pero nosotros todos queremos de todas maneras salir a las calles y celebrar los 75 años de independencia. Bueno, ojalá que podamos ver las calles de Israel llenas de gente celebrando y no protestando y no enfrentándose, porque hasta hace muy pocas horas pues se vivía una angustia de que parecía que esto podía llevar a la violencia, aunque hay que destacar que a pesar de las movilizaciones, pues no han habido afortunadamente ni muertos, ni heridos, ni enfrentamientos. Algunos heridos, pero nada grave que lamentar. Pero bueno, sí, o sea, desde que pasó el tema de que él despidió, pero no despidió al ministro de Defensa, Gallant, ahí sí hubo, las protestas se tornaron un poquito más violentas, o sea, la policía llegó con estos carros lanzaguas para dispersar a los manifestantes, pero eso no dejó que la gente, digamos, dejara de protestar. Esperamos que los ánimos se calmen, que la gente aproveche estar con la familia. Las protestas van a seguir. No sé con qué envergadura. Pues te agradecemos mucho, Sivan Gobrín, que nos hayas atendido, y esperamos que sean unas fiestas buenas para todo Am Israel, el pueblo de Israel, los que viven dentro, los que viven fuera. Muchas gracias y esperamos en algún momento volver a contar contigo. Gracias a ustedes, que tengan Hag Sameach y que tengamos solamente paz entre nosotros, que es lo más importante.